Buenas tardes y bienvenidos a otra lección de Polyglot Buzz, como la abejita. Buzz. Hoy es la lección número 3, vamos a hablar de la hora en euskera. La pregunta que vamos a hacer es ser orduda. Ordua es la A al final es al artículo la hora. Ser orduda, ¿qué hora es? Entonces miramos aquí en el reloj, no tenemos en punto, aunque podríamos decir puntúan. Bueno, eso es fácil de recordar, puntúan en el punto. Eta laurden, y cuarto, eta erdiak, y media, laurden gutxiago, menos cuarto. Básicamente, cuarto menos. Vamos a ver, ser orduda. Vamos a ver estas horas. Ordu bata, ordu biak, bostak. Básicamente, la 1, las 2, las 5. Hacia atrás. Ordu bata eta amar. La 1 y 10, literalmente. Zazpiak eta bost. Las 7 y 5, literalmente. Seiak amar gutxiago. Las 6 menos 10. Hirurak eta laurden o hiru eta laurdenak. El plural se puede poner en la hora o en el cuarto. Bederatzi eta erdiak, hamarrak eta laurden gutxiago. Si habéis estudiado las horas, los números que habíamos estudiado en las primeras lecciones y ahora estudiáis la hora, pasar un momento, 5 minutos, 10 minutos, lo que necesitéis en las primeras dos viñetas estas de PowerPoint, porque primero es mejor pasar un poquito de tiempo y que vaya entrando el orden de las palabras y el sonido antes de seguir hacia adelante. Pero de todas formas, esta lección es cortita, así que vamos a ver. Ser ordutan. ¿A qué hora? Ser ordutan hasten da ikasgaia. ¿A qué hora empieza la clase? ¿A qué hora empieza la clase? En lugar de ¿qué hora es? ¿A qué hora? Entonces ese tan, ese a las, lo podéis ver en todos aquí en rosita que lo he puesto. Ikasgaia ordu batean hasten da. Ikasgaia ordu bietan. Ordu biak eta laurdenetan. Ordu biak eta erdietan, hiruretan, hirurak eta laurdenetan. Ikasgaia hirurak eta erdietan hasten da. Ikasgaia laurden gutxiagotan hasten da. Yo prefiero gutxiago. Muchos dirán gutxitan. Es que me suena extraño. Cuando lo estudié hace tantos años era gutxiago, menos. Laurak eta hamarrean, bostak eta hogeian, ikasgaia zazpiak hogei gutxiagotan hasten da. Ikasgaia 8 hamar gutxiagotan hasten da. Si queréis podéis grabaros el sonido y si os apuntáis a mi polyglot.com, cuando hagamos las lecciones en vivo podéis preguntarme, ¿esto suena bien, esto no suena bien? ¿Cómo pronuncio? Porque a veces ya sabéis que los idiomas tienen su ritmo y su sonido. Ikasgaia 8 hamar gutxiagotan hasten da. Y luego acordaros que soy un euskaldunberri, que no nací hablando euskera, aprendí euskera de más mayor. Y entonces mi sonido a veces puede ser un poquito más diferente de un euskaldun-zarra, que es nativo vasco parlante, vamos a decir. Entonces, denborak adierazpenak, expresiones de tiempo. Goizeko, por la mañana. QD, por la mañana. Por ejemplo, bera goizeko 6 eta erdietan irtetzen da. Él a las 6:30 a las 6:30 de la mañana sale. El verbo al final. No os preocupéis que el verbo tiene dos partes. Ya lo veremos. Bera goizeko 6 eta erdietan irtetzen da. Arratsaldeko, por la tarde. Neguan iluntzen da arratsaldeko bostetan. Aquí veis un tipo, es un error de spelling. No es con la Z, es con la S. Arratsaldeko. Bueno, neguan iluntzen da arratsaldeko bostetan. En invierno oscurece a las 5 de la tarde. Siempre se me escapa alguna letrita porque con tantos idiomas es un jaleo y si no, ya lo veréis. Se te vuelve la cabeza turulata. Gaueko. Haiek gaueko bederatzietan afaltzen dute. Haiek, ellos, gaueko bederatzietan, a las 9 de la noche, todo hacia atrás. Afaltzen dute, el verbo al final. Cenan. Chen, presente de indicativo, dute, ellos.
y ya lo veremos. Ahora vamos a concentrarnos en las horas. Haiek gaueko bederatzietan afaltzen dute. Ellos cenan a las 9 de la noche. Hablamos de noche, gaua, cuando vamos a dormir o muy tarde. Ya no es arratzaldea, sino ya es más tarde, a las 8, 9, 10, incluso más tarde de la noche. Ahora tú. Orain zu. Zer ordu da y zer ordutan. Hemos visto la diferencia. A ver si puedes encontrar la diferencia, ¿vale? Primero, zer ordu da. Son las 8:05, ¿no? Goizeko 8:05. Son las 8:05. Zer ordu da. Arratzaldeko 7 dira. Arratzaldeko 7. Zer ordu da. Gaueko 9:25. 25, 9:09. ¿Vale? Ahora vamos a ver zer ordutan, ¿a qué hora? La misma hora, pero vamos a ver la diferencia. Goizeko 8:05. Tan, alas. Arratzaldeko 7. Zer ordutan? Gaueko 9:25. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido un poquito lo que es la hora. Hay muchos otros vídeos en YouTube. Yo siempre aconsejo que miréis variedad para que de aquí y de allá siempre se coge algo diferente. Pero mis clases son pequeñas, concentradas y estamos construyendo poquito a poco en el orden adecuado. No me quiero ir por los cerros de Úbeda y perdernos, porque a veces veo que hay muchas lecciones que nos perdemos, un poco de aquí, un poco de allá, no. Entonces, vamos a ir poquito a poco construyendo la gramática y luego añadiendo vocabulario y así vamos construyendo de abajo arriba. Bien, si os gustan las pequeñas lecciones de Polyglot Buzz, subscribe a my channel. Si no, juntaros o apuntaros a mi patreon.com cuenta y así con ello podemos acceder a las clases en vivo y podéis preguntar vuestras preguntas específicas, ¿vale? Bueno, pues gracias por escuchar y hasta la próxima. Agur ba!